General Dávila, quizá lo primero que sorprende al lector de su libro El nuevo arte de la guerra es el encontrarse con un libro que va mucho más allá del ámbito de lo que habitualmente se entiende por guerra y que en ese ir más allá quizás nos sitúa en lo que de verdad significa guerra. Permítame que tome como punto de arranque una fórmula que utiliza usted y que quizá sorprenda a quienes no esperaban esa búsqueda de lo esencial en el libro. Salvo una batalla perdida, escribe usted en la página 89 de su libro, salvo una batalla perdida, no hay nada tan triste como una ganada. Es una cita que, en principio, hay que decir que no es mía. Es una cita de Lord Wellington cuando gana en Waterloo. Y a mí me impresionó desde que era un joven teniente, porque nadie puede enarbolar alegría por haber ganado una batalla en la guerra, ni por haber ganado la guerra. La alegría únicamente estriba en que haya finalizado la guerra y con el menor número de bajas. Al principio decía que la guerra en este libro ha ido más allá del simple hecho o del simple hecho concreto de las armas y del enfrentamiento. Yo es que nunca he pretendido elaborar un texto técnico que trate de lo que tratan ya muchos libros de historia, de batallas, de despliegues, de formaciones, de movimientos, de armamento. No he pretendido, eso está ya escrito. Yo he pretendido escribir algo que a lo largo de toda mi vida militar, de más de 50 años, he llevado dentro. No saber muy bien qué era esto de la guerra y ver que no se limitaba a un enfrentamiento armamentístico, sino que iba más allá. Era el enfrentamiento del hombre contra el hombre sin más. Bueno, de alguna manera diseccionar lo que es la guerra. Y algo muy importante para mí, yo quisiera que se entendiese, porque es que yo en 50 y tantos años de vida militar no he llegado a entender tampoco de una manera profunda lo que es el fenómeno de la guerra, tan ligado por otro lado al hombre. Toda la historia de la humanidad está vinculada constantemente al fenómeno de la guerra. Y en esa línea, usted, por supuesto, a lo largo de su texto cita a los grandes, a los verdaderamente grandes de los tratadistas de la guerra, que son todos ellos, de uno u otro modo, tratadistas de lo humano, puesto que, lo decía usted, la guerra es el hombre, y por tanto enfrentarse a ella es enfrentarse a un estrato muy profundo de la conciencia humana. Por lo tanto, junto a esos tratadistas, Clausewitz, Sun-Che, Vegecio, el propio Maquiavelo, aparecen, sin embargo, textos que quizá el lector esperaba menos. La Ilíada, por supuesto, Homero, que usted dice en algún momento, está detrás de todo, absolutamente detrás de todo, y Sófocles. Y fíjese, de las cosas que más me llaman la atención es el peso que da usted a una de mis obras favoritas de Sófocles, el Áyax. Dice usted en un momento determinado que el Áyax de Sófocles debería ser el libro de texto en las academias militares. Y llama la atención, quizá porque liga directamente con esa melancolía que tenía la fórmula de Wellington a la que hacía usted referencia antes. El Áyax es un texto horripilante para un griego. Está cargado de una angustia que probablemente no tiene ningún otro texto griego, porque es el texto en el que Sófocles aborda lo más terrible para un guerrero, el suicidio. ¿Qué es? ¿Qué significa ese Áyax al que usted se remite como un elemento de enseñanza para las academias militares? Sí, creo que toca un tema fundamental y que además a mí me llega muy dentro. Yo le he oído a usted decir
que si alguna vez se tuviese, la clásica pregunta, ¿no? Si se tiene que ir usted a una isla desierta, ¿qué libro se llevaría? Y usted ha dicho que la Ilíada. Bueno, pues mire, ya somos dos. Yo soy un enamorado de la Ilíada, porque es que es un libro que lo dice todo. Y no debería de haber un soldado que no hubiese leído la Ilíada. Y dentro de la Ilíada hay dos personajes que yo los interpreto a mi manera, seguramente errónea, pero son Aquiles, sin duda, el héroe, que tiene una actuación puramente de justicia. Él, a lo largo de toda la obra, lo único que está haciendo es reclamar que, bueno, oiga, miren ustedes, me traen ustedes a la guerra por un hecho que ustedes han hecho conmigo, ¿no? Ustedes están por Helena y tal, y resulta que ustedes quitan a mi mujer, ¿no? Bueno, a Saida, a la que está conmigo. Él busca la justicia. Entonces, otro de los personajes que me da mucho la atención es Ajax. ¿Por qué digo él que debería de ser un referente en las academias militares? Porque es el guerrero puro. Pero el guerrero en su pureza moral y física. Es un hombre fuerte, es un muro de contención, nunca da la espalda. Siempre. Es más, es tan ejemplar que ni siquiera recurre a los dioses para que le protejan, porque su padre le aconseja que siempre se pida la ayuda de los dioses, y él llega a decir, incluso sin la ayuda de los dioses. A mí y llega a combatirlos. Llega a combatir en el campo de llega a batalla. combatirlos, efectivamente. Eso es emocionante, porque es el guerrero puro, que no le teme ni a la muerte, ni al más allá, ni al más acá. Yo me atrevería a decir, y perdón, porque yo he sido jefe de la Legión, que es un legionario con todas las de la ley. Y luego, en su vida, al final de su vida, la tragedia que se le viene encima es por un hecho asombroso. Él reclama justicia, porque esto es muy, muy militar. Los grandes héroes son los grandes desconocidos. Hay, bueno, esto es evidente, ¿no? Muchísimos más héroes anónimos que los que están condecorados. Él, que lo ha sido todo en la guerra, que se ha enfrentado a todo, que quizá después de Aquiles es el héroe más representativo de los aqueos, no hereda las armas de Aquiles. Y él no es que quiera presumir de las armas de Aquiles, él lo que quiere es que se haga justicia no a él, sino al guerrero. Exacto. Y entonces él, en una especie de locura, de esa locura que llaman, que es lanzada por los dioses, mata a un rebaño creyendo que... Y cuando él despierta de esa locura, este es otro ejemplo tremendo, es que la guerra es insoportable. Es que el que termina una guerra le cuesta mucho trabajo luego vivir lo que viene después de la guerra. Esto es un ejemplo trágico y terrible del Vietnam, de las tropas americanas que pasaron aquellos años. Ese momento de locura es que es un ejemplo constante del guerrero desde que comienza hasta que termine. No digo que el guerrero se suicide, pero de alguna manera todo combatiente llega a una especie de suicidio interior. Deja una parte de sí en el campo de batalla. Es la consecuencia de la guerra. Todo el mundo, el héroe que va presumiendo de sus... Ahora, qué asombroso que en Sófocles esté descrito con tal precisión eso que efectivamente nosotros hemos conocido en todas las formas de la guerra moderna, esa especie de locura de después de la guerra, ¿verdad? Después. Es esto lo que a mí me atrae de esas dos figuras de la Ilíada. Ay, si tuviésemos un Homero ahora que pudiese describirnos qué vivimos y qué es lo que está ocurriendo, en hexámetros o en lo que sea, pero que nos expliquen a alguien lo que es. No he encontrado en ningún libro. Antes hablaba de que cito a los clásicos, evidentemente. Todo está en los clásicos. Es que usted, que es filósofo, cuando se pone a hablar de filosofía, se va usted a Platón y se va a Sócrates. Y se va a Aristóteles. Pero también a Sun Tse o a Clausewitz. También. Pero quiero decir que estamos allí atrás. Exacto. Por cierto, le voy a decir una cosa. Usted que está ahora preguntándome. Yo cuando empecé a escribir esto, sentí la necesidad
de tener un filósofo al lado, porque el único que entiende profundamente qué es la guerra, es a través de la filosofía. Es que eso usted y yo lo hemos hablado en alguna ocasión. El punto de arranque de la filosofía y de la teoría de la guerra en el mundo occidental es el mismo, es Heráclito. Es ese Heráclito que dice que Pólemos, la guerra, es padre y maestro de todas las cosas, y que a unos hace siervos y a otros amo. En ese punto en el que en Heráclito nacen las dos disciplinas, yo creo que nace algo esencial para el pensamiento occidental, la idea de que el hombre es un animal en conflicto y que, siendo eso la esencia del hombre, pretender hacer angelismo, pretender que el conflicto vaya a desaparecer alguna vez, está fuera de la realidad. Los conflictos se regulan, pero no desaparecen. Y hay una cosa que igualmente me ha llamado extraordinariamente la atención y que me parece importantísima. No se le presta habitualmente la importancia que le da usted en este libro. Página 145. Refiriéndose a Confucio, dice: la guerra se basa en el lenguaje y, por tanto, en interpretaciones que dan pie a ideologías confusas. ¿A ideologías? Confusas, siempre intencionadas y que son sometidas a cambios a base de introducir nuestros nombres conforme avanzan los tiempos. Conocido lenguaje de la confusión, y que, por lo demás, remata usted en una fórmula que es verdaderamente definitiva, de una cita de Confucio. Un discípulo preguntó a Confucio: si un rey fuese a confiarte un territorio que pudieras gobernar conforme a tus ideas, ¿qué es lo primero que harías? Y responde Confucio: mi primera tarea sería, sin duda, rectificar los nombres. ¿Por qué es tan importante el lenguaje? ¿Por qué son tan importantes las palabras en la guerra? Sin palabras no seríamos nada, ¿no? Ni seríamos nadie. Aunque yo creo que la gran revolución del ser humano llegará cuando no tengamos que hablar y simplemente con la mirada nos entendamos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Lo estamos viviendo, y creo que hoy en día, y es enormemente gráfico, ¿no? Es la guerra del relato. Cómo se construye con palabras, se construye y se destruye. Yo creo que Confucio y muchos como él, en el fondo, lo que están haciendo es meterse dentro del hombre y decirle: no engañéis, no mintáis, ser auténticos. Y si esa autenticidad, la única manera de que tenéis de expresarla es vuestra palabra, que la palabra se refleje en los hechos. Este es el gran problema de hoy en día de la palabra, que es que no responde realmente a los hechos. Lo estamos viendo ahora mismo. Se están reuniendo G7, G20, G no sé cuántos, reuniones. Es absolutamente mentira lo que dicen. Y además, con un gran problema, que es que ellos lo saben. Miren, lo primero que haría, cambiar las palabras. Yo creo que no está hablando de cambiar los diccionarios ni de cambiar el idioma, no. Está diciendo cambiar el alma humana, que hable de otra manera y que lo que hable sea lo que hace y lo que hace lo cuente. Sería otro mundo este, porque qué cuidado hay que tener en la guerra. Mire, le voy a poner un ejemplo, los armisticios. Bueno, pero ¿esto qué significa? Tenemos un armisticio un armisticio, vamos a dejar de tirarnos piedrecitas. Pero bueno, Corea del Norte y Corea del Sur lleva así no sé cuántos años, desde el año 45. La palabra es para cumplirla. Cambiar la palabra es cambiar al ser humano. Esto es imposible. En definitiva, no es nada. Pero precisamente usted igualmente también lo subraya. La realidad es que vivimos en lo contrario. ¿No? La realidad en la que vivimos es precisamente la contraria. Es la realidad de un fraude permanente, y en un fraude permanente que
por utilizar la fórmula de Lavoisier o de Simone Weil, que usted utiliza en algún momento, aceptamos encantados. Página 58 de su libro. El fraude nos embelesa y por ello la razón suele estar ausente en la falsedad de algunas de las cosas a las que bautizamos como arte. Vivimos en el mundo del embeleso, es decir, de un fraude que nos encanta, contra el que ni siquiera nos rebelamos. Conscientes, además de ello, de que nos están defraudando y que a su vez nosotros vivimos en el fraude y cometemos el mismo error. Pero aún podríamos pensar que eso es fácil hacerlo para el señor que está tranquilamente con sus pantuflas delante de un televisor. Pero ¿cómo opera eso en el mundo del arte militar? En el mundo de la guerra. Del arte militar, bueno, el mundo de la vamos guerra. Vamos a ver, esto es lo primero que dijo Sun Tzu, este es el mundo del engaño, ¿no? No hay guerra sin engaño. Es que entonces no habría guerra. En la guerra no se puede ser honrado. Que esto es tremendo, ¿eh? Esto es parece una contradicción cuando estamos hablando de los valores militares. Pues no, señor, no se puede ser honrado. En la guerra hay que ser engañoso. Yo he dicho, la pongo en el libro en una frase que me gusta mucho, y no es solamente un general previsible. Es un general derrotado. Es un general muerto. Bueno, para ser previsible, entonces tienes que ser de alguna manera honrado, porque este hombre se le conoce ese perfil psicológico muy típico en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo en su Estado Mayor tenía las fotografías del personaje con el que se iba a enfrentar, ¿no? Y lo analizaba y tal. Bueno, pues como dejes entrever cómo eres hombre muerto. De todas maneras, todo esto que le estamos girando alrededor de este conflicto llamado guerra, que es un conflicto del hombre con él mismo, y es lo que yo he pretendido descubrir en el fondo de todo este embrollo, yo he recurrido al filósofo, y el filósofo es usted, que usted recurre a su vez a un gran maestro, que es Spinoza, y lo dice muy claramente. La paz no es la ausencia de la guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Y efectivamente usted abre el libro con esa porque cita. Esto encierra a lo mejor lo de Ajax, lo de Aquiles, lo de la palabra, y es que no lo encontraré ahora, no recuerdo exactamente dónde lo tengo, pero es que el mismo Papa, el Papa Francisco, sí, lo cita usted, también lo dice, efectivamente. pero con otras palabras, pero viene a decir exactamente lo mismo. Aquí está. Dice el Papa Francisco, la paz no es más que un sonido de palabras, si no se funda en la verdad, la justicia, la caridad y la libertad. Si no se funda en eso, es un sonido de palabras. Creo que vienen a decir lo mismo. Lo cual me lleva una vez más a plantear algo que usted casi al inicio del libro deja muy claro y que yo pienso que es una clave mayor de su texto y en general de todo lo que usted ha venido trabajando en estos años. Página 24. La milicia ha sido y será una profesión del espíritu. ¿Puede usted explicarnos qué entiende exactamente por eso? Una profesión del espíritu. Del espíritu. Yo se lo leería en las palabras calderonianas del verso de Calderón. Aquí la más principal hazaña es obedecer y el modo como ha de ser es ni pedir ni rosar. Aquí, en fin, la cortesía. Ahí está resumido el... Pero mire, le voy a leer otra cosa. Le voy a leer nuestras reales ordenanzas, que es curioso el libro, lo empiezo con las partidas, luego con toda intención. Las partidas es, yo creo que algo muy poco leído, porque quizás sean pesadas, ¿no? Duras de leer, pero en las partidas nos encontramos con el inicio o las preordenanzas militares. Ahí está recogido absolutamente todo. Y en un artículo de la época ya de Carlos III, donde saltan las reales ordenanzas para sus ejércitos, dice: el militar, cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio.
el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos, el excursarse con malos imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponde, el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces o mal de la profesión militar son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas. Usted me hace una pregunta complicadísima, muy difícil de poder, de alguna manera, sintetizar. La milicia es una profesión del espíritu. Yo le contesto con un artículo muy sencillo, pero que creo que de alguna manera habla de por qué esta profesión es una profesión del espíritu. Porque cumplir con el deber, incluso, o si fuese necesario, dando la vida, tiene que ser por algo más allá de nuestra cara bonita. Tiene que ser porque es una profesión del espíritu. Que no digo que sea la única, pero sí que el oficio, a mí me gusta hablar del oficio militar. El oficio militar sí que es la única profesión que pone en su contrato la vida. Ninguna, porque en cierta ocasión un sacerdote me dijo, no, nosotros también. Yo, no, vosotros no lo firmáis, yo lo firmo bajo juramento. Esa es mi firma. Un sacerdote no, aunque es muy loable, pero no, el único oficio que pone en su contrato entregar la vida si necesario fuese, es la profesión militar. Y en esa búsqueda del espíritu, en esa búsqueda del arte del espíritu, que es el arte militar, usted va recorriendo todos los grandes clásicos de la literatura y del pensamiento. Y hemos hablado ya de Spinoza, hemos hablado ya de Homero, hemos hablado de Heráclito. De algún modo, ni en Spinoza ni en Heráclito hay gran sorpresa, porque efectivamente ambos son pensadores del conflicto. Heráclito con la historia de la guerra, a la que hacíamos referencia antes, Spinoza, que dice que dado una cosa cualquiera existe siempre otra más potente por la cual está permanentemente en amenaza de ser destruido. Y sin embargo a mí me ha llamado mucho más la atención que usted haya recurrido en un momento de su libro al más íntimo de los pensadores, al hombre que define la excelencia humana como el permanecer encerrado en silencio en una habitación oscura, el hombre que ha pasado prácticamente toda su vida así, porque ha sido un hombre muy enfermo, que es uno de los grandes pensadores del siglo XVII, Blaise Pascal. Usted, página 53 de su libro, remite justamente a un pasaje esencial de Pascal, guerra intestina del hombre entre la razón y las pasiones. Si no hubiera más que la razón sin pasiones, si no hubiera más que las pasiones sin razón, pero al haber lo uno y lo otro, no puede estar sin guerra, no pudiendo tener paz con lo uno, más que teniendo guerra con lo otro. Así está siempre dividido y en contradicción consigo mismo. ¿Qué lee en Pascal, un teórico de la guerra? No sabe la alegría que me da que me haga esta pregunta, pero enorme alegría, y voy a intentar explicarme. Antes de estas palabras de Pascal, hablo de ese conflicto que se produce entre Freud y Einstein, ¿no? Cuando dos grandes genios, uno de la ciencia y otro de la psicología, intentan descifrar lo que pretende este libro, esa quimera, ¿no? ¿Qué es la guerra? Bueno, terminan como empezaron, bajo mi punto de vista, y de una manera tan esquemática que parece parvularia, ¿no? Tan brillante. Pero realmente no sacan ninguna, porque bueno, terminar diciendo que es una pulsión, una de destruir y otra de procrear, probablemente tengan razón, ¿no? Pero, en fin, yo, Pascal, voy a confesarlo, yo desconocía a Pascal. Vamos a ver, voy a decir que sabía quién era Pascal, pero yo no me había adentrado en la intimidad de este hombre. Fue culpa suya. Pobre de mí. Sí, fue culpa suya. Así de directo se lo digo, como un ataque militar, ¿no? Con el florete, fue culpa suya. Fue culpa de un libro que usted presentó y que yo estaba en aquella presentación.
y dije, cuando salí de la presentación y llevaba el libro en mis manos, dedicado por usted, dijo, a ver quién es el guapo que se lee esto. Bueno, pues ahora es mi libro de cabecera. Lo tengo pegado y permanentemente recurro. Además tiene una gran ventaja, que es que hay un índice final que le lleva a uno y habla de todo. A la justicia, pum, ahí tienes todo un tratado de justicia, libertad, pum, un tratado de guerra, pum, un tratado de libertad. Y recurro a él con una enorme frecuencia. Y cuando estaba escribiendo este libro, ¿cómo no iba a recurrir yo a Pascal? Y me llamó muchísimo la atención ver que toda esa discusión que habían mantenido, discusión no, el epistolario que habían mantenido Freud y Einstein, con una sencillez pasmosa, ese hombre oscuro, ese hombre encerrado, ese hombre profundamente, yo es que creo que además tiene una profundidad de ser humano, que cree en la vida y en la otra vida, un hombre dentro de su complejidad, de una sencillez tremenda, porque yo jamás creí que podría entender a Pascal. Y es la sencillez del matemático, realmente. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues claro, después de eso llego a leer después de Guerra intestina del hombre entre la razón y las pasiones. Ahí está la guerra. Si no hubiera más que la razón sin pasiones, si no hubiera más que las pasiones sin razón, pero al haber lo uno y lo otro no puede estar sin guerra. Es que ya está dicho todo. No pudiendo tener paz con lo uno más que teniendo guerra con lo otro. Así está siempre dividido y en contradicción consigo mismo. Oiga, mire, señor Freud, señor Einstein, antes que ustedes ya lo había dicho Pascal. Me alegra muchísimo porque tengo en los pensamientos de Pascal mis propios pensamientos. Y he dejado para el final, porque es el más presente de todos los autores, de toda la historia de la literatura y de toda la historia del pensamiento, el más presente en tu libro, Homero, y en particular la Ilíada. Ese Homero, refiriéndote al cual dices, recoges esa idea fantástica, el ser viviente protege en cierta manera su propia vida destruyendo la ajena, que es la clave de la tragedia humana. Y eso nos lo da Homero en el inicio de la historia de la literatura occidental. Y es así por los siglos de los siglos. Y es así por los siglos. No se ha modificado en absoluto. Es que yo creo que no hay nada como... Prueba de ello es que Alejandro Magno, para mí otro de los grandes hombres que ha dado la humanidad, dormía con la Ilíada. Y la espada, ojo. La Ilíada de Aristóteles, yo cuando empecé a escribir este libro dije, necesito a Aristóteles a mi lado, y la espada ya la tenía en casa, vieja y roñosa ya, pero dije, voy a por Aristóteles. Pero, bueno, y César, es que la recurrencia a un libro como la Ilíada, en el que está absolutamente todo, es necesaria. Y yo creo que ni siquiera la Odisea. Es que el punto central de la vida humana, nadie puede hablar de, entender algo de lo que es la guerra sin entender la Ilíada, porque ahí está el conflicto humano, ahí está el conflicto del ser humano, con él y con el que tiene al lado. Y ese conflicto inicial es que no se ha modificado en absoluto. Y una prueba de ello es lo que al abrir cualquier diario, cualquier de internet o cualquier telediario, ¡pum!, la guerra, ¡pum!, la guerra. Es tremendo, que no hemos modificado en siglos nada, como su filosofía, que sigue siendo de Platón. Exactamente igual. Y me deja usted que acabe con una añoranza que usted toma de Cicerón. Cicerón lo recordaba constantemente. La libertad no consiste en tener un amo justo, sino en no tener ninguno. Oh, ¡qué belleza! ¿Cómo nos las apañamos para no tener ninguno? ¡Qué belleza! ¿Qué más es el colmo de la felicidad? Bueno, pues siendo libre e independiente, no teniendo la más mínima atadura. Bueno, estoy hablando de un imposible.
evidentemente, todos necesitamos comer, desayunar, vestirnos, andar y tal. Bueno, pues aún así, eso sobra. Quizá no debería decir lo que voy a decir, pero al tenerle a usted delante y estamos de una manera tan auténtica como nos conocemos, lo voy a decir. Yo he sentido quizá algo de eso porque mi dueño era la milicia. Y yo de alguna manera entregué mi libertad y mi independencia por mi patria, vistiendo el uniforme. En un momento determinado, que a todos nos llega, la patria me saludó, me dio un beso agradecida y me mandó a mi casa. Y yo ya no tenía nada más que ver con ella que el referente y luchar como buenamente uno pueda, pero ya no desde el uniforme. Y ese día empecé a experimentar que yo no tenía ya ningún dueño, que era absolutamente libre, nada me condicionaba. A mí no me condiciona la comida, ni la bebida, ni la vestimenta. Tengo un condicionante muy fuerte, que es el familiar, única y exclusivamente. Saborear eso, quizás lo que decía Cicerón. Es que, claro, hablamos de unos personajes que, ¿dónde están hoy? Yo al escribir el libro también buscaba referentes actuales. Y puede ser que yo no haya llegado a los referentes que debería no los he buscado lo suficientemente bien. No quiero decir con esto que no los haya. Estoy seguro que hay y yo estoy un poco quizá empecinado con los clásicos y con el mundo clásico, pero yo no los he encontrado. Yo la profundidad que he encontrado en los hombres libres e independientes, como van a decir ustedes, no, Aquiles era más independiente y más libre que nadie. Alejandro Magno, 3/4 de lo mismo. No lo sé, pero eso es todo. Pues Gabriel, eso es todo, general eso es Rafael todo, don Dávila. Gabriel, que la guerra es muy complicada y yo, como hemos estado hablando, nunca quise hacer un tratado técnico de la maniobra por la derecha, por la izquierda, el esfuerzo principal por la derecha y la artillería, tal. Yo de eso sé lo elemental, nada más. Ha hecho usted un tratado sobre la condición humana que todos los que lo hemos leído ya, creo que se lo agradecemos extraordinariamente, porque nos enfrenta a aspectos esenciales de aquello que realmente interesa a cualquier hombre, y un libro que yo creo generará una gran riqueza, un gran entusiasmo, un gran placer a todos aquellos que lo lean. El nuevo arte de la guerra, general Rafael Dávila, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Gabriel, porque el nuevo arte de la guerra empieza aquí, pero nadie olvide que está resumido aquí. Prólogo de Gabriel Albiach. Simple, muchas gracias. Pequeño espejo. Muchas gracias. A usted.